Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Si hay algo que caracteriza a Dove International es que las iglesias que son parte de ella trabajan con grupos pequeños, en distintas formas, en distintos niveles, pero siempre habrá grupos pequeños. Y si hay grupos pequeños, entonces se espera que los grupos pequeños se multipliquen, porque todo lo que tiene vida, todo lo que es sano, va a multiplicarse. Se desea que se multiplique. Ya nuestro Señor dijo en Génesis, cuando hizo al hombre, sean fructíferos, multiplíquense. Ahora, ¿qué pasos podemos seguir para que un grupo pequeño se multiplique? Número uno es que el líder debe compartir con los miembros y tener una visión de multiplicación. Es decir, la palabra multiplicación tiene que estar en el vocabulario del líder cuando se dirige al grupo. Segundo, hay que enseñar que este grupo pequeño es una familia y lo normal que se espera de una familia es que se multiplique. Cuando alguien tiene sus propios hijos, los propios hijos son niños, luego se vuelven jóvenes, y luego se casan y ¿qué más? Van a tener sus propios hijos. Entonces se espera que tengan sus propios hijos y surjan nuevas familias. En el mismo sentido de la palabra, en el mismo sentido estricto va a suceder con los grupos pequeños. Es una familia, pero luego van a ocurrir nuevas familias. Eso es el sentido de multiplicación, como una familia. Para que esto ocurra, hay que estar abiertos a nuevos modelos, a distintas formas de grupos pequeños, porque no hay un solo tipo de grupo pequeño. En cada cultura, los grupos pequeños funcionan a veces en una casa, en una cafetería, otros funcionan de 2, de 3, de 5, a veces no, o a veces solamente es un grupo pequeño con un propósito específico. Entonces, hay que estar abiertos creativamente a lo que el Señor quiere hacer realmente con ese grupo pequeño. Entonces, el líder tiene que explorar distintas formas, en distintas culturas incluso, cómo son los grupos pequeños, para que tenga una visión, tenga una inspiración sobre todo, o finalmente sea un modelo que tenga que perseguir, ¿no? Lo siguiente es, hay que tener varios líderes. ¿Y de dónde van a surgir estos líderes? Del grupo pequeño, que siempre va a haber 1, 2, 3 que quieran estar cerca del líder principal para ayudar en las cosas más pequeñas o en las cosas más grandes, en lo que el grupo pequeño necesita hacer. Estos líderes van a surgir para ayudar al líder principal. Ellos se van convirtiendo en líderes asistentes. Entonces, hay que cultivar líderes asistentes. Hay que esperar que surjan líderes asistentes, es decir, chicos que quieran ayudar. Lo siguiente es que hay que invertir tiempo en los líderes fieles. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, lo que tú has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el líder va a encontrar un grupo de líderes asistentes y después vienen los miembros. Entre los líderes asistentes no va a faltar 1, 2 o quizás todos que sean fieles. ¿Qué tiene que hacer el líder principal? Es invertir tiempo en ellos, en esa gente fiel. Esa es la palabra, en aquellos fieles. Tiene que invertir su tiempo intencionalmente, porque con ellos van a abrir grupos pequeños luego. Lo siguiente es
Invierto mi tiempo, pero también debo proporcionarles entrenamiento especializado sobre multiplicación, sobre cómo abrir nuevos grupos pequeños, o si les encargo algún tipo de labor a los líderes asistentes, entonces no solo debo encargarles, sino también debo entrenarlos, prepararlos, capacitarlos para que puedan hacer la obra. Lo siguiente es esperar el tiempo correcto. Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo es el tiempo correcto para abrir nuevos grupos? Y se recomienda que el tiempo es cuando uno pregunta al líder asistente si Dios ha puesto en tu corazón abrir un grupo pequeño. ¿Sientes que el Señor te está llamando a abrir un grupo pequeño? Más de uno va a decir que sí. Otros dirán todavía, otros dirán no. ¿Con quiénes trabajamos? Con aquellos que el Señor ya ha puesto en su corazón y están deseosos de abrir un grupo pequeño. Entonces, ellos son, cuando surjan estos que ya están dispuestos, entonces es el tiempo de abrir grupos pequeños. Eso significa que podríamos hasta no operar en el tiempo, y eso traería un nuevo problema, ¿no? Lo siguiente es, hay que anunciar la fecha del inicio del nuevo grupo. Oramos al Señor para que surjan nuevos grupos, vienen nuevos líderes asistentes, los preparamos, los entrenamos, esperamos que ellos tengan la disponibilidad, y ahora hay que anunciar la fecha con bombos y platillos, porque lo que se anuncia, se crea expectativa en el grupo, no va a ser un proceso doloroso, sino va a ser algo que lo van a disfrutar, algo que lo esperaban, no es algo que no se sabía, sino que es algo que se esperaba. Y el día que ocurra, vamos a celebrarlo con bombos y platillos para que todos los demás se alegren y sepan que ya veníamos con esto. Pero al celebrar, lo que va a ocurrir es que se va a generar fe. A lo mejor los líderes asistentes de los grupos pequeños que todavía no sentían que es tiempo de abrir un grupo pequeño, ellos se van a entusiasmar y van a conectarse, y hasta podrían sentir que el Señor les está ya empujando para abrir un nuevo grupo pequeño. Entonces son 9 recomendaciones o pasos a seguir para abrir grupos pequeños. Nuevos grupos pequeños. ¿Cómo es un grupo pequeño que se multiplica? Porque también hay grupos pequeños que no se van a multiplicar. Entonces, nuestro hermano Joel Kominsky, él hizo una investigación acerca de los grupos pequeños que sí se multiplican, y él encontró 5 características en los grupos, y lo encontró estudiando en distintos países, en distintas culturas, cómo son estos grupos. Y encontró, número 1, que oran. Es decir, no es algo que ocurre de magia o de la nada o por accidente, sino es algo que lo están buscando espiritualmente y esperan que ocurra. Entonces están orando. 2, interactúan semanalmente con los miembros del grupo pequeño. Es decir, no están esperando que a alguien se le ocurra abrir un nuevo grupo pequeño, sino que ellos están hablando, están en contacto para explorar estas posibilidades de multiplicación. 3, hay una meta clara de multiplicación. Es decir, ellos se juntan como un grupo, pero con una meta. ¿Cuál es la meta? Vamos a multiplicarnos. Entonces no lo dejan a que ocurra espontáneamente, sino es una meta clara que esperar. Pero lo siguiente es que dan seguimiento a los invitados. En un grupo pequeño hay pues el líder principal, hay los líderes asistentes que van ayudando, pero también hay los miembros del grupo que van añadiéndose, viniendo a lo mejor de otros lados, van naciendo de nuevo, etc. A estos nuevos que van llegando al grupo pequeño les dan un seguimiento casi personalizado para ayudarles a crecer en su fe, pero también, quién sabe, ellos tienen el deseo de servir en algo, entonces se van involucrando como líderes asistentes. Entonces, producto de este seguimiento a los que recién están llegando, los van involucrando como líderes asistentes, y más de uno, después de oración, después de entrenamiento, pues sentirá de parte del Señor para abrir un nuevo grupo pequeño. Y lo siguiente es que las reuniones que se hacen
están cuidadosamente preparadas. Entonces están en sus prioridades como líder, no está simplemente tenemos reunión, sino que la preparan intencionalmente qué va a ocurrir en el grupo pequeño, cómo va a ser, qué es lo que van a hacer, el programa o mini programa del grupo pequeño. Y allí pues comparten la fe, oran por multiplicación, se puede poner hasta la fecha o preguntar. Entonces este seguimiento ayuda a que el grupo esté listo con el tiempo para una multiplicación. ¿Qué pasa si el grupo pequeño no se multiplica? Tenemos que orar. El líder a lo mejor pedir ayuda a su supervisor inmediato superior, a su anciano principal, para ver y buscar al Señor, orar, ¿qué está pasando? Entonces orar, porque ahí vamos a recibir input, vamos a recibir feedback, consejos, etc. Orar. 2 es, hay que aceptar también la realidad, a veces cruda, de que no todos los grupos se van a multiplicar. Por razones X, no se van a multiplicar, así que hay que aceptar esa posibilidad. Y tercero, cuando los grupos no se multiplican, a veces los grupos desaparecen. Bueno, no es que deja de existir y se muere, simplemente la gente que estaba en el grupo se van reubicando en diferentes grupos, o a veces dejan de congregar, dejan de asistir al grupo por X razones. Entonces se reubican en nuevos grupos. Eso es si es que el grupo pequeño no se multiplica. ¿Qué pasa si el grupo pequeño crece demasiado? En la historia de Dove International se registra que habían grupos pequeños de hasta 85 personas. El lado positivo de tener tanta gente en un grupo pequeño es pues que las ofrendas crecen, se hacen proyectos misioneros, de repente no solo uno, no solo dos, surgen varios grupos, varios subgrupos para proyectos específicos. Y pues el grupo pequeño se llena de actividades al ser tanta gente. ¿Okay? El lado negativo, cuando el grupo pequeño crece demasiado, es que se pierden las relaciones. Claro, uno llega al grupo pequeño y interactúa con uno, con dos, en el poco tiempo que dura la reunión. Es imposible que pueda interactuar con los 80. Entonces, esa es la parte negativa. Y se pierde la esencia, y esto es algo que hay que cuidar, la esencia del grupo pequeño. ¿Cuál es la esencia? Es justamente que los miembros puedan cultivar relaciones espirituales, interpersonales, unos con otros. Debería ocurrir en el grupo pequeño, pero si ha crecido tanto, pierde esta esencia. Entonces, es algo que hay que cuidar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a un crecimiento tan grande? Pues, además de dar gloria a Dios, una de las recomendaciones es se pueden crear subgrupos para orar, para que el Señor multiplique, para que el Señor ponga en los corazones el deseo de multiplicación. Orar. Lo otro que puede ocurrir es que se conviertan, finalmente ese gran grupo se conviertan en una iglesia local con su propia forma de gobierno, con su propia actividades, sus propias agendas, sus propias incluso visión. Entonces son cosas que pueden ocurrir si es que el grupo pequeño crece demasiado. ¿Cuál es la clave en los grupos pequeños? 2 palabras. La primera es liderazgo. Si queremos que los grupos se multipliquen, tienen que ocurrir nuevos líderes. Y esos líderes, como dijimos anteriormente, van a surgir casi naturalmente si es que antes fueron líderes asistentes. Llega el momento, sienten de parte del Señor de abrir nuevos grupos pequeños, entonces es el tiempo y los enviamos. Entonces, esos nuevos líderes no van a surgir de la nada. Hay que intencionalmente provocarlo. Hay que proporcionar entrenamiento. Pero la palabra clave es liderazgo. Si no hay liderazgo, si no permitimos que surjan nuevos líderes, si no entrenamos nuevos líderes, nunca se va a multiplicar. 2, es que
el entrenamiento a estos nuevos líderes tiene que ser muy intencional. No solamente de palabras, de preguntar, no solamente orar, sino también hay que proporcionar entrenamiento especializado para abrir grupos pequeños. Ya incluso en Dove International existen planes curriculares que los que desean especializarse en grupos pequeños puedan estudiar. Es decir, no hay nada que inventar, ya hay una base de conocimiento al cual se puede recurrir para el entrenamiento de líderes pequeños, de líderes de grupos pequeños. Ahora, ¿cómo levantar a nuevos líderes? Dijimos que la base de estos nueva generación de líderes es los líderes asistentes, o como se llame, ¿no? Líderes auxiliares, líderes, en mi país, por ejemplo, le llamamos co-líderes, como se llame, pero son el grupo de personas que siempre ayudan un poco de cerca al líder. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que animarlos continuamente, porque quizás esa es la manera más poderosa de decirle a los nuevos: yo creo en ti, ¿no? Hay que animarlos continuamente, ver cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus talentos, cuáles son las habilidades, cuáles son sus dones espirituales, y animarlos a servir, darles la oportunidad a servir, para que el grupo pequeño se edifique también mutuamente, unos con otros. Esto va a provocar que los líderes estén animados. 2, pues hay que orar. Y se sugiere que el líder principal se tome su tiempo personal con cada líder potencial, en este caso los líderes asistentes, en especial con los más fieles, para derramar su corazón, compartir la visión y finalmente pueda abrirse nuevos grupos pequeños gracias al surgimiento de nuevos líderes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la naturaleza de la iglesia es que crezca, se multiplique. ¿Por qué? Porque si está viva, si está sana, entonces lo normal es que se multiplique. Lo otro es que ya como Dove International tenemos mucha experiencia en distintos países, distintas culturas, de cómo se pueden multiplicar los grupos pequeños. O sea, digamos que no hay mucho que inventar, más bien hay que recurrir a ese aprendizaje para traerlo a nuestras culturas, a nuestros países, y poder crecer la iglesia, alcanzar la gran comisión a través de los grupos pequeños. Lo otro es que el líder principal del grupo pequeño tiene que intencionalmente orar, ¿ok? 2, es que tiene que provocar esto en los miembros del grupo pequeño, sabiendo que temprano que tarde tienen que multiplicarse. A veces esto de multiplicarse lo dejamos a la espontaneidad, y no es recomendable, porque si dejamos que la multiplicación ocurra, porque si ocurre, entonces hasta podrían surgir nuevos grupos pequeños, ya no de multiplicación, sino de división, y eso queremos prever. Lo otro es que hay que saber enfocarse en quiénes, y si el líder tiene la intención de multiplicar los grupos, lo mejor es que hay que enfocarse en las personas que son fieles y los que son idóneos, o sea, los que tienen la preparación para esto. Hay que enfocarse en esta gente que el Señor ha puesto. Hay que entender que el Señor está rodeando al líder del grupo de gente fiel, y a esa gente fiel hay que proporcionarles entrenamiento, hay que animarlos para que abran grupos pequeños con el tiempo. Lo otro es, el líder tiene que dar un seguimiento personalizado a los miembros del grupo, porque esa es la naturaleza del grupo pequeño. ¿Por qué no es recomendable que el grupo pequeño sea demasiado grande? Justamente para que en el tiempo poco disponible que tiene el líder pueda atender
de manera personalizada al grupo que va a ser pequeño. Si son pues 50, 60, obviamente no va a poder hacerlo tan personalizado. Esa es la naturaleza del grupo pequeño, justamente que sea pequeño para yo poder atender personalizadamente. Lo otro es que quiero recalcar es acerca de las relaciones. La naturaleza del grupo pequeño es justamente que los miembros del grupo puedan cultivar sus relaciones entre ellos y ahí vas a ir conociendo cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus cargas, cuáles son sus temores para pastorearlos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus planes, qué es lo que el Señor está haciendo en cada uno. Y de esa manera vamos a canalizarlos para que de ser simplemente un miembro del grupo pequeño pueda convertirse en un líder asistente. Entre esos líderes asistentes no va a faltar alguien que sea más fiel, porque no tanto porque es mejor que el otro, sino porque el Señor está configurándolo para que ocurra una multiplicación. Atento a eso. Y lo otro es entrenamiento. Es decir, no es suficiente con solo animarlos, hay que entrenarlos. Y otra vez, para esto tenemos como Dove International, tenemos material, recursos, currículos, libros sobre grupos pequeños y cómo estos pueden multiplicarse. Y hay mucha experiencia que hay que tomar. Porque a veces el líder del grupo pequeño está perdido porque no sabe qué decisión tomar. Pero no hay nada nuevo debajo del sol, hay mucho aprendizaje que está comprimido en libros, recursos que tenemos como Dove International, al cual hay que recurrir para acortar la curva de aprendizaje. Y de esta manera, pues los grupos pequeños van a ir multiplicándose. Oramos y aspiramos que los grupos pequeños surjan y se multipliquen. Y si no se multiplica, entonces hay que ver la manera de reinventar el grupo o la forma para que luego se dé la multiplicación. Bendiciones 1000 por hora.